Egun on denoi. Buenos días. En primer lugar, deseo agradecer a Eurobasque por la deferencia de contar conmigo para moderar la primera parte de esta jornada sobre Europa. Agradezco especialmente el honor de poder presentar y moderar a dos grandes expertos en temas europeos e internacionales, como son los profesores catedráticos ambos, Francisco Aldecoa y Juan José Álvarez. Los voy a presentar más detenidamente enseguida, pero adelanto para centrar esta breve introducción que fueron los primeros secretarios generales de Eurobasque. El profesor Aldecoa ejerció este cargo desde 1994 hasta 2002 y el profesor Álvarez lo hizo desde 2003 hasta 2010. El conjunto de sus dos mandatos, 1994-2010, abarcó un periodo de acontecimientos decisivos en el proceso de construcción europea. En realidad, la gran transición en Europa se inició en 1988, cuando apenas recién entrado en vigor el Acta Única Europea y los cambios jurídicos e institucionales que introdujo para consolidar el mercado único, se gestaba ya una nueva reforma de los tratados dirigida a levantar el siguiente piso del edificio europeo, la Unión Económica y Monetaria. Pero casi simultáneamente, el fin de la Guerra Fría, el fin de la división de Alemania, la emergencia de un nuevo mapa europeo y de un nuevo orden internacional desbordaron aquel objetivo inicial de profundización económica para abrir paso a una nueva etapa de mayor proyección política en el proceso de construcción europea que fue bautizada como la Unión Europea. Desde 1951 hasta finales de los años 90, Europa conoció grandes logros económicos: la unión aduanera, la política comercial, el sistema monetario europeo, el mercado único, el espacio Schengen, erigiéndose en un ejemplo de globalización acertada, de globalización económica y política acertada. Después, en los primeros años del siglo XXI, también se han registrado grandes logros de carácter político, que cabe calificar de grandes hitos en el proceso de construcción europea. Uno de ellos fue la quinta ampliación, en 2004. Ampliación a 10 nuevos estados de Europa central y oriental. Fue sin duda la ampliación de mayor significación política en toda la historia del proceso de construcción europea, ya que eran países que durante 40 años, desde el inicio del proceso, desde el inicio de la Guerra Fría, estuvieron al otro lado del muro de Berlín, en el bloque antagónico a todo lo que representaba el proyecto de unión política en Europa. Pero con todo, si hubiera que elegir el mayor éxito del proceso de construcción europea en este o en otro periodo, desde el 9 de mayo de 1950, que es la fecha oficial de su inicio, al 9 de febrero de 2016, este logro sería sin duda la contribución a la paz en Europa. La paz es el mayor éxito rotundo de la Unión Europea como comunidad política supranacional. Nunca se ha conocido un periodo de paz tan largo en la historia del viejo continente como los últimos 66 años del proceso de construcción europea. Y este éxito quedó universalmente reconocido con la concesión a la Unión Europea en 2012 del Premio Nobel de la Paz. Pero los logros no son irreversibles. En los últimos 6 años han aparecido grietas en el edificio europeo, algunas profundas. En 2010, la Unión Europea se transformó en el epicentro de la mayor crisis económica y financiera desde la Gran Depresión. Y lo que comenzó como una crisis de deuda pública en las pequeñas economías de su periferia, pronto dejó en evidencia las deficiencias de una unión monetaria sin una dimensión económica y política acorde. Desde entonces, Europa ha encadenado una crisis tras otra. Crisis de deuda pública, crisis de deuda privada, crisis institucional caracterizada por el avance significativo de los gobiernos nacionales en el proceso europeo de decisión, crisis social debido a los altos niveles de paro estructural y de desigualdad social, crisis humanitaria derivada del éxodo de refugiados e inmigrantes, crisis de los valores que sustentan el edificio europeo. Crisis es la palabra que identifica mejor a la Unión Europea en estos momentos.
Y mientras esto ocurre, los rápidos y profundos cambios en el orden internacional y en la periferia, en la vecindad europea, añaden más presión a la Unión. El conflicto en Ucrania, el pulso con Rusia, las tensiones dentro del mundo árabe, el terrorismo sin fronteras, atenazando la seguridad internacional. La Unión ha iniciado en 2004 un nuevo ciclo político. La pregunta es si los Estados miembros y la Unión Europea serán capaces de adoptar las decisiones estratégicas necesarias para asegurar la sostenibilidad del proceso de integración europea. En esta jornada organizada por Eurobasque esperamos contar algunas claves, respuestas a estos enormes desafíos que afronta la Unión Europea. Confiamos esta tarea a los 4 secretarios generales que ha tenido Eurobasque hasta la fecha. Bien, no voy a ocupar más tiempo y voy a ceder la palabra al primer ponente, primer secretario general de Eurobasque, el profesor Francisco Aldecoa. Le voy a presentar brevemente, a modo de recordatorio, porque es muy conocido por la mayoría de nosotros. El profesor Aldecoa es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y titular de la cátedra Jean Monnet sobre integración europea, también en esta Universidad Complutense, donde realizó también sus estudios, se licenció en Ciencias Políticas y de Administración y se licenció también en Ciencias Económicas y Empresariales y realizó su doctorado en Ciencias Políticas. Ha desempeñado siempre responsabilidades de gestión académica, por destacar alguna, fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Complutense durante 8 años, de 2002 a 2010. Ha sido director también durante muchos años de los cursos de verano, los cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria. Fue director también del Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente, por destacar alguna de sus cargos actuales, es miembro del Advisory Board de la United Nations University en Barcelona. Es autor, ha sido investigador principal de numerosos proyectos de investigación y autor de numerosísimas publicaciones y, por destacar algunos de sus méritos, entre otros, decir que fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Bucarest en 2009. Le agradecemos mucho su presencia hoy aquí y le escuchamos con mucho interés hablar sobre este tema que va a abordar sobre la consolidación de la Unión Europea como poder normativo y actor global, de la ausencia de la Comunidad Europea en la sociedad internacional a la presencia paulatina desde el fin de la Guerra Fría. Pachi, tienes la palabra. Gracias, Beatriz, por esta cariñosa presentación. En primer lugar, quiero dar las gracias al Consejo Vasco, a su presidente, José Mari Zorrilla, a su secretario general, a José Ramón, a su junta directiva, por haberme invitado a estas jornadas que me parecen muy oportunas y además muy contento de estar con mis 4 compañeros, que yo creo que es la primera vez que estamos juntos, secretarios generales del Consejo Vasco. Pues es una buena oportunidad para reflexionar sobre Europa y sobre su futuro, en donde estoy seguro que vamos a tener un gran debate. Quiero recordar también que fui catedrático, como ya se ha dicho, en la Universidad del País Vasco 12 años. Ahí dirigí los cursos de Vitoria de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y a partir de entonces, además de la costumbre que ya había de visitar al Lehendakari, los alumnos y los profesores, empezamos a venir a este Parlamento Vasco. Desde entonces, pues he tenido una especial relación y admiración a esta casa y quiero aprovechar también para agradecerle el apoyo que le ha dado al Consejo Vasco, esta gran institución. Yo creo que hay que reconocer los méritos. Yo, por otro lado, como verán ahora en mi intervención, sigo mucho la labor de los parlamentos, en mi caso especialmente del Parlamento Europeo, y veo que tienen una labor de anticipación y que cosas que parece que no tenían sentido, como la declaración a la que haré referencia, la resolución de 2000, perdonen un Teres, ustedes mi voz, como la declaración del 2000, del 17 de septiembre, en el cual se solicita la creación de una diplomacia común europea, parecía que era un brindis al sol y hoy es una realidad con plena efectividad.
Vamos al tema. A mí el tema que me había encargado José Ramón era la consolidación de la Unión Europea como actor global. Y yo le sugerí que me gustaría añadirle, y le he añadido después, el surgimiento y su surgimiento como potencia normativa y diplomática. ¿Qué quiero resaltar con ello? Pues quiero resaltar que además, que desde que en definitiva cambia el mundo, después de la caída de 1989, y que surge de forma paulatina la Unión Europea como actor global, al cambiar de siglo, en el 2000, en el 2001, en la Convención, empieza a surgir la necesidad, por un lado, de transformarse en un actor diplomático, en tener una herramienta para poder ejercer ese liderazgo que ya dice la declaración de Laeken, que leeremos a continuación, en los asuntos mundiales. Y al mismo tiempo va a haber una reflexión sobre que la actuación de la Unión Europea en el mundo no puede ser igual que los demás actores. Ahí nace toda la discusión teórica, a la que haré alguna referencia, sobre el poder normativo de la Unión Europea. Estaba comentando antes con Javier Uceta de Brenechea que ya en los cursos de Victoria, nuestro compañero, amigo, fallecido, Iñaki Aguirre, hijo de José Antonio, ya hizo un curso, me decía Javier, que cree que en el 95, sobre la teoría normativa en las relaciones internacionales. Será la aplicación al concepto de la Unión Europea de esa teoría la que va a iluminar el poder, la reflexión, el debate sobre el poder normativo, que en definitiva lo que quiere decir es que es un actor que no es un actor más, sino que es un actor que quiere transformar la gobernanza mundial, como consecuencia de que su modelo interno, como se ha dicho esta mañana, es distinto a los otros modelos y, por lo tanto, quiere proyectarlo hacia el exterior. De ahí surge la noción y el debate sobre la teoría normativa, que, como saben ustedes, no es un debate pacífico en nuestra disciplina, sino que, como es natural y como existen distintas concepciones en el ámbito de las relaciones internacionales y del papel que tienen que jugar los actores, pues hay un debate teórico de cierta fundamentación. ¿Cuáles son los factores que explican la configuración progresiva de la Unión Europea como actor global, teniendo en cuenta que, a pesar de lo que se suele decir, es un actor joven? Hasta el cambio en el mundo no desempeñaba papeles reales. Era un actor económico donde era incapaz de tener decisiones importantes. Yo suelo recordar, como lo hacía mi maestro, el profesor Truyol, el Congreso de La Haya del 74, después de la guerra de Yom Kippur, la foto de los periódicos, el Consejo, me estoy refiriendo, la reunión de los primeros ministros con bufanda, abrigo y con velas, porque el embargo de los árabes hacía imposible en Holanda, en La Haya, tener ni siquiera electricidad. La capacidad política de actuación internacional no existía. Era un actor económico, pero eso no es suficiente. La aparición como actor global, como actor político, aparece cuando cambia el mundo. En la época de la Guerra Fría era imposible. Y, por lo tanto, la primera reflexión es ¿qué factores? El primero, los cambios de la sociedad internacional, la caída del muro, posibilitan que nazca un actor. En segundo lugar, la transformación de la naturaleza del proceso de construcción europea, el cambio de naturaleza, de una comunidad de naturaleza económica a una unión de naturaleza política que se produce a partir de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, que lleva su nombre, Unión Europea, en 1993. En tercer lugar, el nacimiento, crecimiento y desarrollo de la política exterior común, que es algo más que la política exterior y de seguridad común, que es un poco la síntesis entre la dimensión política y la dimensión económica, que es la que ya tenía, y es la que termina poniéndole cara y ojos cuando se nombra un alto representante, que es distinto al alto representante actual, que es un auténtico ministro, y en donde se va a desarrollar una cierta relativa política exterior común. En cuarto lugar, a la ampliación a la que se ha hecho referencia, el paso de 6 estados a 28, el paso de poco más de 100 millones de habitantes a más de 500. Se suele olvidar y se suele decir lo contrario. La Unión Europea, cuando se crea, no llega al 5% de la población mundial. En la actualidad es más del 7%. Y la tendencia, posiblemente con las ampliaciones del 25 y del 30, será que lea el 8 o el 9%.
Normalmente mis compañeros, los sociólogos, especialmente alguno con responsabilidades, suele recordar lo contrario, pero se olvida del proceso de ampliación. Hablan del envejecimiento de la población, pero se olvida de la vitalidad que tienen los procesos de ampliación, que desde luego, y de la política de vecindad, dan una fuerza y una vitalidad tremenda. No puedo olvidar mis recientes viajes a Georgia, a Tbilisi. Me estoy acordando de una antigua alumna, Tamara, que a muchos os acordaráis, que me recibió y que estudió en la Universidad del País Vasco y es la que me ha metido en ese lío. Y es además donde hemos visto vínculos profundos con el País Vasco en Tbilisi. El interés, el deseo de ser países miembros, aunque todavía son solo vecinos, es lo que algunos me dicen que soy optimista, pero es porque viajo poco por Europa. Bueno, sí, también viajo por Europa, pero me fijo menos. Pero viajo por los países que tienen la verdadera ansia. Me estoy acordando en Chisinau, en Moldavia. Yo me he dedicado durante muchos años a América Latina. En los últimos años estoy admirado con los países vecinos de Europa. Y sobre todo que son tan cercanos, incluso hay una presencia vasca a través del servicio exterior al que haré referencia posteriormente. Este nuevo actor internacional tiene un modelo de sociedad distinto a los otros actores. Y eso es lo que va a afianzar el nacimiento de la teoría normativa. En quinto lugar, el nacimiento y desarrollo de la diplomacia común europea, que, como saben ustedes, se pone en marcha como consecuencia del Tratado de Lisboa y la decisión del 26 de julio del 2010, por el que se crea el Servicio Europeo de Acción Exterior. Pero no solo se crea el servicio, hay que decir desde el principio, se crea una auténtica diplomacia común, con una ministra, con un ministerio, con unas embajadas, que es el brazo ejecutor de una mente única, que es la ministra. Hay un rumbo, hay un brazo ejecutor que ha pasado completamente desapercibido en los medios de comunicación nuestros. El surgimiento y la relevancia de la Unión Europea como potencia normativa. Voy a hacer una breve referencia a un debate que los profesores que estáis aquí de Relaciones Internacionales sabéis que ha llenado nuestras revistas, nuestros libros en los últimos 15 años. Empieza este debate con una propuesta del profesor Jan Manners, danés, en el que hace referencia en un trabajo que se publica en el Journal Studies en el 2001 sobre el poder normativo de la Unión Europea. El profesor Manners da un paso más sobre la noción que entonces se utilizaba de Duchesne sobre la potencia civil. La razón de la sustitución de este concepto por el de potencia normativa es la transformación que se produce en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, a partir de los 90, en la desaparición de la Guerra Fría. Él dice, utilizamos poder civil frente al poder militar, que era el que caracterizaba la Guerra Fría. Y lo que Duchesne ponía de manifiesto es que había otro poder, un poder blando que empezaba a aparecer. Sin embargo, ya en los años 2000 empiezan las operaciones de gestión de crisis y la utilización del uso de la fuerza por parte de la Unión Europea, y ese concepto se convierte en insuficiente. Y Manner desarrolla toda una concepción sobre el poder normativo, el poder que tiene la Unión a través de exportar sus valores y de transformar a través del derecho la gobernanza mundial. Dicho poder se caracteriza por impulsar una ambiciosa promoción de los principios y valores más relevantes del proyecto europeo interno, los cuales se verán reflejados en sus relaciones con terceros estados, así como con diversas organizaciones internacionales. Estos principios son la paz, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su promoción será la esencia de la política exterior europea, dice Manners. Esta dimensión normativa es consecuencia del desarrollo de la sociedad de la globalización surgida después de la Guerra Fría. La contribución de Manners reside en valorar la actuación exterior de la Unión Europea, teniendo en cuenta su peso económico, su escasa fuerza militar, que son resultado de su dimensión normativa, la cual está en consonancia con la actual sociedad internacional
globalizada. El autor pone de relieve el fomento de aquellos principios y valores y señala que los principales son paz, libertad, democracia, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos, y otros secundarios como solidaridad social, antidiscriminación, desarrollo sostenible y buena gobernanza. Con ello pretende la exportación de la propia naturaleza interna del modelo de la Unión Europea, al ser los principios esenciales de su proyecto interno lo que le predisponen a actuar de conformidad con los mismos. Así, define el papel de la Unión Europea en el exterior no por lo que hace o dice, sino por lo que efectivamente es. De este modo, la Unión Europea se presenta en el escenario mundial como un auténtico actor transformador de normas, change of norms, al tratar de impulsar estas últimas en sus relaciones exteriores. El ejemplo que pone, entre otros, especialmente Manners, es el de la abolición de la pena de muerte, ya que no responde a intereses, sino que busca fomentar la aceptación de este principio, el cual es, a su vez, un aspecto esencial en el ámbito doméstico. La Unión Europea, con ello, trata de cambiar el statu quo interestatal, trascendiendo a una sociedad global, que es más afín al desarrollo de la acción exterior europea con respecto al anterior sistema bipolar. Esto abre un debate teórico importante en nuestro ámbito de la teoría de las relaciones internacionales. Será el realista Bull el que le conteste en la misma sociedad, diciendo que eso es una contradicción en sus términos y que la Unión Europea no es una potencia normativa, sino que si quiere desempeñar papeles en la sociedad internacional tendrá que ser una potencia real con una fuerza militar sostenible que en la actualidad no tiene. Hay otros autores que entran en la polémica y, entre otros, va a ser el profesor Vázquez, que aunque tiene apellido mexicano está en la Universidad Británica, quien también critica a las posturas de Manners, diciendo que esa reflexión normativa ya estaba en los años 20 en el idealismo norteamericano, en el propio Wilson, y en toda una corriente de la teoría política norteamericana. Manners y sus seguidores le contestarán diciendo que esos autores van a defender el statu quo en la sociedad internacional, mientras que la Unión Europea y la teoría normativa de hoy lo que trata es cambiar la gobernanza mundial, precisamente adecuarla a los principios, valores, modelos que la Unión Europea tiene, buscar una regulación internacional diferente. Son muchas las obras que se han publicado sobre la teoría normativa, aunque ha tenido poca relevancia entre nosotros. He traído la última edición de Normative Power Europe, que es editada por el profesor Richard Withian, en el que participa también Manners y otros 12 autores, en donde hace un análisis actual, en donde incorpora incluso la lógica del servicio exterior. También he traído entre las 20 o 30 obras que se han publicado, por cierto, en castellano creo que ninguna, bueno, no quiero ser humilde, nosotros publicamos una que está aquí abajo. Entre las pocas está la idea de la Unión Europea como actor, de CUPS, en donde, esta es más reciente, del 14. Incluso hay una tesis doctoral muy reciente de una profesora, yo creo que es de origen alemán, Austermann, en donde ya hace una primera evaluación del papel de las embajadas de la Unión Europea, en donde resalta el vínculo con el poder normativo, en que no es una diplomacia cualquiera, es una diplomacia que tiene una fundamentación distinta y que busca una regulación. Yo sé que esto no es pacífico en la teoría de las relaciones internacionales, en España y en el mundo, pero yo estoy simplemente resaltando que hay una teoría consolidada que defiende ese papel. Y además, también quiero resaltar otra cosa. El servicio exterior europeo ha mamado esta doctrina. Nace, desarrolla, vive. Esto lo regalan. Son sus manuales, por decir así. Podremos discutir en qué medida se acaba de alcanzar o no. Pero lo que quiero decir es que hay una doctrina de la teoría de las relaciones internacionales muy profunda que está muy vinculada con la misma. Por eso he querido meter la idea del poder normativo. El por qué, el para qué, el cómo y el cuándo
nace la necesidad de la Unión de ser actor y líder de la política mundial. Yo no me puedo ahorrar, si es que no he perdido los papeles, la necesidad de leer la Declaración de Laeken del año 2001, en donde, acuérdense ustedes este texto, y además acuérdense quién era primer ministro, era Verhofstadt, que precisamente ahora es el líder del Partido Demócrata, donde el PNV está, y donde, por cierto, no me va a dar tiempo a explicarlo todo, ha hecho un importante documento ahora, un informe sobre el futuro de Europa, que es más optimista del que normalmente utilizamos. En este documento, que es del Consejo Europeo, aunque fue de propuesta de Verhofstadt, se nota su pluma porque sigue con las mismas manías, señala cuál es el papel de Europa en este mundo transformado. ¿No debería Europa, ahora por fin unificada, desempeñar un papel de liderazgo en un nuevo orden planetario? El de una potencia a la vez capaz de desempeñar una función estabilizadora a nivel mundial y ser punto de referencia a numerosos países y pueblos. Más adelante dice: ahora que ha terminado la Guerra Fría y que vivimos en un mundo a la vez mundializado y atomizado, Europa debe asumir su responsabilidad en la gobernanza de la globalización. El papel que debe desempeñar es el de una potencia que lucha decididamente contra cualquier violencia, terror y fanatismo, pero que tampoco cierra los ojos ante las injusticias que existen en el mundo. Y termina: una potencia que quiere enmarcar éticamente la mundialización, es decir, ligarla a la solidaridad y al desarrollo sostenible. De la Declaración de Laeken nace la Convención. En la Convención hay un debate profundo sobre el papel de Europa en el mundo. La idea central es esta: nos toca jugar un papel de liderazgo, nos toca plantear una gobernanza mundial. En el propio tratado, en el artículo 21H, incorpora esta noción que acabo de hacer referencia de la gobernanza mundial, de la necesidad de transformar la gobernanza mundial. Y en ese debate va a surgir la necesidad de la diplomacia común. Brevemente, va a ser el parlamentario francés, que siempre se me olvida el nombre, quien propone que será el actual responsable del Libro Blanco sobre la defensa, me saldrá el nombre, quien además es medio vasco. No, no es Lamassoure. Bueno, Lamassoure también tiene sobre esto. No me quiero perder, porque si no tardo, quiero decir demasiadas cosas. Estaba diciendo, ya se me ha ido el hilo, me estaba refiriendo a que surge el debate de la Convención en torno a la necesidad de que sea un actor real en la sociedad internacional. Por lo tanto, plantea a este diputado que sea este comisario en aquel momento, que sea una política equivalente a la política agrícola, una política completa. Y por lo tanto, esto, como ustedes comprenderán, no lo aceptan los Estados. La fórmula que se busca es una fórmula mixta, o una fórmula híbrida, como se busca todo en la Unión Europea. Que es decir, no va a tener una política propia, pero va a preparar la decisión. La decisión misma va a ser por un procedimiento similar al que había, aunque un poquito mejorado, y la aplicación de la decisión lo va a hacer la diplomacia. Va a surgir la noción de la diplomacia que ya estaba del año 2000 del Parlamento Europeo, y van a decir que hace falta una mente única, que es la alta representante, y un brazo ejecutor único, que es la diplomacia. Entre ambos preparan la decisión y la ejecutan, aunque los Estados se reservan la decisión. Eso es el inicio de la concepción de la diplomacia común europea y del nuevo arranque de la forma de desarrollar la política exterior. Bien entendido que es lo que se incorpora en el Tratado Constitucional, pero sin embargo el Tratado Constitucional no entra en vigor. Pero como bien saben ustedes, el Tratado de Lisboa va a rescatar los aspectos fundamentales, sustanciales de la Constitución Europea y va a incorporar todo el paquete de política exterior y especialmente el paquete de diplomacia, creando un auténtico ministro, ministra, un ministerio y unas embajadas.
¿Cuándo surge el servicio exterior? Pues es en aplicación del artículo 27.3 del Tratado de Lisboa. Será como consecuencia del diálogo entre las 4 instituciones, entre el Parlamento, la Presidencia, en aquel caso fue la Presidencia española. Es curioso recordar que era ministro Miguel Ángel Moratinos, buen amigo mío, y con discípulos estudiamos políticas juntos hace 45 años. En aquel momento, cuando se inicia la presidencia, él no creía en la diplomacia común. Él, como buen diplomático, no solo español, sino europeo, no lo veían con buenos ojos el que hubiera otra diplomacia. Y, sin embargo, pues al final, justo de su mandato, se dio cuenta que era la gran oportunidad y que probablemente fue lo más importante que hizo la presidencia española. El conseguir, junto otra vez Verhofstadt, que estaba en representación del Parlamento Europeo, junto con, y otros 2 representantes, junto con la señora Ashton, que fue la que hizo la propuesta, y los representantes de la Comisión, llegan al acuerdo de la importante decisión del 26 de julio del 2010, por el que se crea y se pone en marcha el Servicio Exterior Europeo. Es importante recordar también que la señora Ashton, tan discutida, tiene la capacidad de acordar, precisamente por ese perfil bajo, de poner en marcha una norma que va a ser la que crea el Servicio Exterior, pese a las reticencias de las diplomacias de los Estados miembros, que no les acaba de gustar que exista una diplomacia por encima de ellos. Por lo tanto, va a entrar en vigor en 2011 definitivamente, lleva 5 años de funcionamiento. Y la diplomacia europea en la actualidad está desplegada, es una diplomacia distinta a la de los Estados, compatible con ella, integral. Yo pertenezco a una generación que hemos explicado en clase el derecho diplomático y hemos dicho que el derecho diplomático va a ser solo de los Estados y que no va a haber otro derecho diplomático por muchos años. Resulta que ahora tenemos que explicar que no es así, que ya hay, que se aplica completamente el derecho diplomático en todos sus elementos, en todos. Es una diplomacia integral clásica a la Unión Europea, que no se le esperaba, y que se rige por el Convenio de Viena de las relaciones diplomáticas y consulares con todas sus características. Algo que generalmente se olvida, que llevamos ya 5 años de funcionamiento de esa experiencia. Y de esa experiencia que ha convertido en la primera red diplomática mundial. Quiero recordar también la importancia que ha tenido la elección del presidente de la Comisión como consecuencia de los resultados electorales en 2014. Juncker, y como consecuencia de un pacto entre las 3 fuerzas políticas, populares, liberales y socialistas, socialistas y liberales, por seguir los porcentajes de votos de cada uno. En donde supone un cambio muy grande y que además la prensa española, incluido El País, no creía que iba a ser posible que se iba a nombrar de esa manera. Es curioso que cuando sale el pesimismo de que no va a salir, sale por todos los lados. Cuando sale y se consigue nombrar un gobierno como consecuencia de los resultados electorales, se ha puesto un pequeñito, incluido nuestro periódico, ¿no?, que se hace aquí. No se le ha sacado partido a ese cambio profundo. Eso va a tener en el ámbito internacional una importancia tremenda. Se va a cambiar de alta representante. De la señora Ashton va a pasar a la señora Mogherini. Es lo contrario. La señora Mogherini va demasiado lejos y precisamente por eso probablemente las prensas de los países miembros se ponen nerviosas y no están muy contentas con ella. La última propuesta de ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir el uso de la fuerza en relación a perseguir a las bandas, a las mafias en el Mediterráneo frente a Libia, pues produjo malestar, por decirlo suave, entre los ministros de los Asuntos Exteriores y las diplomacias, porque no habían sido ellos, si había sido ella. Y, sin embargo, con retraso, porque no, va en mayo y no lo consigue hasta el 9 de octubre, que nuestros medios, prácticamente en la prensa no ha salido, consigue una resolución del Consejo de Seguridad aceptando el uso de la fuerza, aunque con más limitaciones que la que ella quería, porque quería la persecución en caliente, quería desembarcar, quería detenerlos, quería hundir los barcos, lo decía expresamente, le dan menos atribuciones.
Pero lo que quiero resaltar con este ejemplo, porque no me da tiempo a más, es que las cosas están cambiando. En la medida en que hay una politización de la política exterior, y además hay al frente una ministra que ejerce de ministra, lo primero que hace es cambiar el despacho. Y dice, no voy a estar en el despacho de la sede que se acababa de hacer del Servicio Exterior del Ministerio, en la Plaza Schumann, sino voy a ir a la de la Comisión, que son los que mandan. Y voy a tener el despacho fijo allí, porque además soy vicepresidente de la Comisión. Y no voy a intergubernamentalizar mi actitud, que es lo que se le acusaba a Ashton, sino voy a comunitarizar la política exterior. Por eso mi despacho fijo es aquí. Y además nombra a 4 comisarios, que son comisarios adjuntos, que son los que van a desarrollar y sustituirme. Se necesita una reforma del tratado para poderle sustituir del todo formalmente en algunas de sus funciones. Veo que el tiempo se me echa encima y sí quiero resaltar la constatación de que estas reflexiones no solamente las hacemos los que creemos en el poder normativo, sino que incluso en los documentos que hace el Consejo de Asuntos Exteriores, que como saben ustedes es un think tank británico, más bien euroescéptico, en los 6 años que vienen haciendo, tengo el del 16 que se ha sacado esta semana, lo tengo todavía sin encuadernar, en donde hacen una evaluación, hacen un score, una puntuación de 67 puntos de la política exterior, inconduciendo los asuntos de gobernanza mundial. Empiezan en el 15 dándole un C, la de media, ya están en el B positivo hoy. Es decir, no solamente los optimistas que me decís que creemos en esto, sino la evaluación empírica de indicadores dan por hecho, y les dejo aquí los documentos, un cambio, el último es de ahora, aunque en este caso hace una referencia expresa precisamente a que en un tema baja al D, que es en el de los refugiados y la respuesta a los mismos, la valoración general es que hay un avance progresivo y sustantivo en relación a la ejecución de la política exterior. Estos señores no creían en que esto iba a ponerse en marcha. Estos señores son científicos que hoy hacen una evaluación clara de cómo se está funcionando. Lo que no acabo de comprender es cómo nuestra sociedad española no acaba de trascender esta realidad que en otros foros está bastante claro. Una palabra sobre el tema de la defensa. En el debate teórico se dice, pero bueno, ¿cómo va a ser un poder normativo si ahora tiene una política de defensa? Si el Tratado de Lisboa, nada más y nada menos, que desarrolla en el artículo 42.7 la alianza defensiva, es decir, la posibilidad no solamente de hacer gestión de crisis, sino de la defensa territorial cuando es atacado por un tercero. Por cierto, no hay que olvidar que este es un tema que entre nosotros se decía, bueno, había profesores de distinto tipo, termino, se decía que era virtual y no real, pero la invocación francesa y la decisión del Consejo, que se olvida del día siguiente, activando la cláusula, da seriedad a esta cuestión. No cambia la naturaleza. El propio Manners responde a esta pregunta diciendo, nuestro poder no está en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza es solo para defendernos y para hacer efectivo nuestro poder. Luego, no es como otros actores internacionales. Por lo tanto, el poder normativo tiene que seguir siendo así. Termino, quedándome varias cosas encima, diciendo que esto está en pleno desarrollo. Ahora se está elaborando la nueva estrategia global de política exterior que parece que se va a denominar, que se presenta en el mes de junio, que está muy avanzada. Recoge las líneas generales de la estrategia de seguridad. Y está también el libro blanco sobre la defensa, en donde parece que va a ser efectiva muy pronto la cooperación estructurada permanente, que es el tener un esfuerzo para hacer creíble esta alianza defensiva. Lo que quiero decir es que Europa, a pesar de la crisis, en estos 6 años, en el ámbito internacional, se ha consolidado como actor. Ha establecido una herramienta poderosa, que es la diplomacia común. Esa ha conseguido temas tan tremendos como la del cambio climático, que se olvida. Los 4.000 diplomáticos han estado RQR todos los días frente a sus organizaciones internacionales y frente a los estados, dando la vara con que el objetivo de ellos era conseguir lo que no se consiguió del fracaso de Copenhague 4 años antes, se convierte en un éxito, gracias a tener una herramienta poderosa. Quiero decir con esto, hay un rumbo, hay una persona que tiene capacidad en materia de política exterior, hay una concepción que es el poder normativo y hay un brazo ejecutor que es la diplomacia.
en un mundo convulso, como decía ayer Fischer, en donde el problema está en los estados, en 3 estados hacía referencia, no en la Unión, en donde está cambiando el orden internacional, no sabemos dónde vamos, aquí por lo menos tenemos un horizonte, sabemos qué gobernanza queremos. Muchas gracias.